conocida, ¿no? Eh, si nosotros en este instante tenemos dinero y vamos a una institución financiera y adquirimos un depósito a plazo fijo, podríamos catalogarlo como renta fija porque sé en qué tiempo me van a devolver mi capital y también conozco el interés o los intereses que nos va a generar, ¿no? Esa es la característica de la renta fija. Habíamos hablado de distintos tipos de bonos, simplemente acá estoy sistematizando la última partecita. Podemos jugar con los bonos, les hacía una analogía, ¿no ves? Si yo voy al mercado de la ropa, compro ropa, bueno, que está en función a mi talla, quizá el diseño no me agrade, este detalle quisiera que no hubiese o este que hubiese o combinar dos prendas, pero bueno, ¿qué tengo que hacer? Adecuarme. Cuando vamos al banco, les decía, es esta característica, ¿no? Mientras que si nos hacemos hacer ropa a medida, eso varía. Porque yo ya voy a jugar ahí, ¿no? Voy a decir, quiero esto no, aquello sí. Cuando uno busca financiamiento y si va a la banca, tiene que adecuarse. ¿Se puede negociar algunos elementos? Sí. Obviamente no es lo mismo ahí Jocelyn con un primer crédito que Andrés con su tercer crédito, ¿no? Entonces ya es un cliente, ya hay en el caso de Andrés un antecedente de pago, etcétera. Entonces se torna más sencillo, ¿no ve? Después tenemos los bonos de descuento nivelado. Oh, perdón, volviendo a la analogía, estamos en el caso de la banca donde me tengo que adecuar. ¿Puedo negociar algunos elementos? Efectivamente. Si voy a la parte bursátil y yo defino como empresa las condiciones de emisión, ahora tampoco, ¿no? Yo puedo hacer a mi libre albedrío, lo tengo que ver en función de la capacidad de pago y que también sea atractivo. No olvidemos que un componente, el mercado lo establece los demás, la empresa lo define. Les comentaba, vamos a ver los prospectos de emisión, vamos a ver el tema de la evaluación de riesgos, ¿no ve? Acá tenemos distintos tipos de bonos, sin ningún cupón, ¿no? Bonos de descuento puro, ahí están los sinónimos, hablábamos de descuento nivelado y veíamos, ¿no? El precio se relacionaba inversamente con la tasa de mercado. Si la tasa de mercado subía, el precio bajaba. Eso había dado origen, les comentaba el día viernes, a lo que se denomina bonos chatarra, ¿no? De bonos que son basura. Y tenemos el plano de deuda consolidada. Hablábamos de un bono de descuento puro. Acá podemos apreciar, por ejemplo, que no tiene ningún troquelado, ¿no? Que certifique el cobro del cupón. Pues lo que yo hago es comprar estos 1.000 que me van a pagar en 10 años, imaginaremos. ¿Cuánto vale? ¿No? Es lo que hacíamos, ¿no ve? Entonces el precio era una parte del valor nominal. No me ofrecía nada a lo largo del periodo de maduración. Valor este bono es súper sencillito porque estamos básicamente acá generando una actualización. Estamos trayendo dinero del futuro al presente. No será la primera condicionante. Acá nos dábamos un ejemplo, ¿no? El valor facial de un bono en la tasa de descuento. Entonces yo pagaba 174,11 en el ejemplo y la tasa que requería era del 6% a 30 años. En 30 años me van a dar estos 1.000, ¿no? Hoy yo pago esto con la esperanza de recibir estos 1.000. Hablamos de esperanza porque bueno, quizá con la exageración o disculpas con la exageración, el peso puede quebrar, ¿no? El bono puede quedar en default, tantos elementos que pueden acontecer, ¿no? Esa era la característica gráfica en el ejemplo. Decíamos después los bonos de cupón constante. Estos bonos antiguamente, porque ahora ya no existen lo que se llaman las entidades de depósito de valor, donde se desmaterializa. Entonces, la empresa que emite un bono ya no entrega el bono físicamente al inversor, sino solo lo entrega una copia de que ha hecho la inversión. La entidad de depósito de valor es la que resguarda el bono, ¿no? Antes no sucedía, antes uno se iba con esto, les comentaba. Y en el ejemplo pueden ver, ¿no? Ve, los cupones que va a pagar y en qué tiempo va a pagar y con qué frecuencia, ¿no? Los bonos tienen múltiplos de 100, ¿no? Se divide y sigue siendo un múltiplo de 100. Y lo demás ya son las características como tal del título. Estos bonos, decíamos, amortizan al vencer. No van a pagar nada de capital en el proceso.
Fácil la valoración porque, bueno, este cupón es igual a este otro, es igual a este otro. Y al finalizar la vida útil del bono, periodo de maduración, se adquiere el valor parcial o nos pagan el valor parcial, ¿no ve? Entonces, este bono es sencillo de evaluar porque al final decíamos, ah, mira, aquí había habido un cupón y un cupón que es constante. Si ustedes han visto matemáticas, quizás eso no les he comentado, el acrónimo que solemos utilizar es esto, ¿no ve? ASCO, anualidad simple, cierta, ordinario, que sería esta parte. Y el valor facial como el primer bono, ¿no? La diferencia con el bono anterior es el pago de cupones básicamente, ¿no? Es lo que manejábamos, eso es lo que veíamos la última sesión. Mm, ¿Qué se necesita? La frecuencia de pago y el monto del cupón cada mes, 300, por dar un ejemplo, ¿no? El periodo de maduración del bono, decía, ¿no? ¿De qué fecha a qué fecha? El valor parcial o nominal del bono que está en el registro del bono, como veíamos en la imagen anterior, y la tasa de descuento. Esa tasa de descuento es la que puede variar, esto puede subir y esto puede bajar. ¿De qué depende que suba o que baje? De una calificación de riesgo. Ya, pero lo haremos más sencillito, ¿no? Nosotros imaginaremos en el ejemplo hipotético hoy, Jenny ha prestado dinero a mi persona, a Jocelyn y a Andrés, ¿no? Jenny es la que tiene algo de dinero, el capital nos ha prestado una tasa de interés a mi persona, a Jocelyn y a Andrés. Jenny de pronto ¿no ves? Se entera de que uno de los tres ha perdido el trabajo. No quiero particularizar, solo generalizar, ¿no? Alguno de los tres ha perdido el trabajo. Seguramente, enterado de eso, Jenny estaría preocupada, ¿no ve? Porque diría, ¿con qué me va a pagar? No, ¿cómo me va a pagar si es que ya ha generado si se ha perdido el trabajo, ¿no? Y eso ocasionaría obviamente que ella diga, no, es muy riesgoso, voy a pedirle más garantías, más retornos. Es lo que ha pasado, les comentaba con la Argentina, ¿no? Los mercados financieros veían con buenos ojos a Argentina, por eso le han financiado, pero cuando la Argentina empieza a tener problemas políticos, sociales, económicos, de hecho no paga sus obligaciones, el mercado dice, no, pues este bono ya no es atractivo, si va a ser atractivo yo quiero ganar más. Por eso cuando empezaba a aumentar, y eso lo demostrábamos el día viernes, la tasa de descuento o de interés del mercado, el valor del bono empezaba a caer, ¿no? Por eso se generaba el denominado bono chatarra. Pero bueno, acá tenemos como los cupones son constantes, el cupón uno es igual al 2 al 3 al N menos uno y el último periodo, todos los C son idénticos, ¿no? Y el último nos añade el valor parcial. Ese es un bono de descuento nivelado, que es el valor presente de los cupones, que es lo que la primera parte de la fórmula calcula. Habíamos visto hay distintas maneras de calcular ese valor y tenemos el valor facial de el bono, básicamente, ¿no? Entonces ahí veíamos un ejemplo, trabajábamos esa relación, la sesión anterior, ¿no? De calcular el precio de un bono que pagará cupones semestrales a una tasa de cupón del 16%, cuyo periodo de maduración es de 4 años, valor parcial de 1000, una tasa de mercado del 14. También comentábamos que la tasa de mercado tiene que nomás pues ajustarse eh, y bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Esta tasa cupón, por ejemplo, mm, se trata usualmente como si fuese un interés simple, pero esta tasa del 14% es interés compuesto. En el ejemplo dice semestre. Si es semestre, usted dice, ¿no? ¿Y en un año cuántos semestres hay? No puede ser eso, no de entre dos, no, porque bueno, esta sería una tasa efectiva o capitalizable periódicamente. Entonces lo que hemos hecho es generar el fraccionamiento. Esto en el tema de rentas sería considerado una renta general. Las rentas generales las volvemos simples
Y para volverlo simple tenemos dos opciones, ¿no? De que se capitalice semestralmente, estamos hablando de una tasa nominal anual, que se puede hacer ahorita en el Excel de manera sencilla, o se genere un interés o una tasa fraccionada, es decir, que la tasa sea semestral. En ambos casos ya hemos generado uniformidad. Esa es la característica. Finalmente, bueno, seguimos acá con el tema del cupón constante. Por ejemplo, ¿qué es lo malo de este bono? Que de pronto me conviene, ¿no? Yo en el momento cero, el inversor a mí me entrega su dinero. Yo le ofrezco cupón uno, cupón 2, son idénticos estos cupones, cupón 3, cupón 4, con las disculpas en mi caso me parece. No parece uniforme, perdón, pero son uniformes, ¿no ve? Pero el último año, el último tiempo, me ofrece el cupón igual, ¿no? El cupón uno, el 2, el N son idénticos toditos, ¿no ve? Pero este último año, además, me dice, me va a devolver el valor facial o nominal. Entonces, este valor facial nominal es abrupto, ¿no? Es repentino. Entonces, ahí es cuando se puede generar un fondo de reserva que se llama sinking fund. Son fondos de amortización con el fin de utilizar dichos montos para recomprar el bono o la mayor parte de este. No sé si ustedes en matemática financiera, nosotros hemos visto, estaba creo incluso en la presentación, el sinking fund sin reserva, sin fondo de reserva. Entonces solo pagaba interés e interés. ¿Qué sería con fondo de reserva? ¿No? La idea es a dos bancos, en uno pagar y en otro ahorrar. Cuando termine el tiempo, el ahorro tiene que pagar el capital, es decir, el valor parcial. Eso me está diciendo, ¿no ve? Pues provee fondos para el pago del principal mediante una serie de pagos durante la vida útil, en este caso del bono. El pago puede realizarse de dos maneras, en efectivo o por delivery, que es en efectivo. El emisor tiene que depositar el dinero requerido anualmente al fiduciario de la emisión, que es el encargado de controlar, dice, la cancelación, que no utilizará dicha cantidad para cancelar la parte del adeudo, ¿no? Mientras que el delivery, el emisor tiene que comprar bonos en el mercado por un total del valor nominal equivalente a la cantidad que debe ser cancelada en ese año y entregarlos al fiduciario, en un caso en dinero y en otro caso en títulos valores. Pero la idea es pagar la obligación. Finalmente tenemos los bonos perpetuos. Hay una historia interesante con estos bonos perpetuos. En la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben, toda Europa está sumida en una guerra, ¿no? Alemania, con el tema del genocidio, genera toda una conflagración y países como Estados Unidos o Japón ingresan a esta Segunda Guerra. De hecho, la Segunda Guerra concluye con las bombas que Estados Unidos lanza a Hiroshima y a Nagasaki, las primeras dos bombas, las únicas dos bombas atómicas que han explotado en poblaciones urbanas, ¿no? Y bueno, se genera todo un problema. La guerra genera movimiento económico. Se especula, ¿no? De que una guerra es iniciada por distintos, por fines, en este caso básicamente económicos. Pero bueno, volviendo al tema, volviendo al tema de este bono perpetuo, para financiar esta guerra, el Reino Unido, Inglaterra, emite estos bonos. Por eso se llaman bonos cónsul de deuda consolidada. ¿Cuál es la idea? ¿No? Que pagan cupones, cupón, 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 al infinito y más allá. O sea, no hay un número definido, pero eso de manera perpetua. Entonces, usted hoy hace una inversión y tiene la promesa de recibir dinero a futuro, ¿no? ¿Cuál es el valor del bono? Simplemente es igual al
cupón, ¿no? El cupón uno es igual al 2 al 3 etcétera, más o entre, perdón, la tasa de rendimiento exigido por el inversor. Ese es el precio que paga. Como anécdota, el país, ¿no? Igual ha participado en la Segunda Guerra Mundial, tenía que elegir un bando, se ha unido a los aliados y un elemento que hemos aportado en temas económicos ha sido el estaño, ¿no? Que generaba una cotización, que tenía una alta cotización y que se ha utilizado bastante en esa conflagración bélica. ¿No ve? La adquisición de estos bonos otorgan al portador el derecho a comprar cupones indefinidamente en el tiempo, donde el valor actual, dice, del título está condicionado por el cupón que paga este y la tasa de interés de el mercado, ¿no? Pues simplemente a ver como idea para que ahí generen el proceso en términos de trabajo, eh, ¿no? El cupón que paga el bono, imaginaremos, es de 120. Lo hace cada semestre. Determinar el precio del bono si la tasa exigida por el inversor del bono, imaginaremos, es del 10% capitalizable mes. Adelante. Ayúdenme con el precio de este bono, ¿no? Habíamos comentado, la fórmula es esta, ¿no? Y obviamente, ¿no? La característica es que entre estas dos magnitudes tienen que haber una igualdad. Adelante. Un par de minutitos.
Bueno, ahora sí, más de un minuto, más de 2 minutos que creo les he dicho. Eh, ¿Cuánto nos da? Ok, Michelle ahí nos está planteando un valor, 2352. Verificamos ese valor. Mike de la misma manera. Michelle de la misma manera, ¿no? Perfecto. Entonces yo asumo que no hay ningún inconveniente, ¿no? Bueno, simplemente para reemplazo, 120 para los que no tenemos alguna duda. Este 10% necesariamente tengo que volverlo tasa efectiva anual. Y una vez que la vuelvo efectiva, tengo dos opciones, ¿no ven? La puedo fraccionar, de hecho es la misma opción, o la puedo capitalizar semestralmente. ¿No? Cualquiera de los dos les va a llegar, les va a dar, perdón, el mismo resultado en este caso. ¿No ven? El mismo en este caso, ¿no? ¿Alguna duda o consulta? Ahora sí, estábamos entonces en generar ese proceso de conversión. Vámonos rápidamente a la siguiente etapa. Miren, en los bonos se puede generar N variaciones. Por eso dice acá bonos con amortización, serial bonds. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, estos bonos pueden amortizar periódicamente, ¿no? Han visto el anterior no amortizaba, mientras que este va a ir amortizando gradualmente. Pagan cupones en función al nominal que falte por amortizar y hay alto riesgo, en este caso de reinversión, pero en este caso para el inversor. Voy a abrir mi Excel y en función de eso trabajamos. Ahora sí, no, seguimos lo mismo. Valor parcial del bono, nos daremos 5.000. 5.000. El periodo de maduración o el tiempo, ¿no? Valor parcial, tiempo, imaginaremos 10 semestres, lo haremos, ¿no? La tasa cupón del bono, que es el otro componente, imaginaremos que
va a ser del 5%. Entonces lo que hacemos es esto por el valor parcial. Este sería el cupón semestre. Licenciado, disculpe, ¿sabe que lo puedo ampliar un poco más su pantalla, por favor, Lick? Ahí está. Tenemos entonces valor facial, tiempo, periodo de maduración y cupón, ¿no? Este cupón cada semestre. Tenemos I eh, o R sub B, le hemos comentado, que es la tasa de mercado. R sub B. Me gusta, vemos ahorita, esto lo, para que haya nomenclatura adecuada, subíndice. Ahora sí, ¿no? Entonces, R sub B imaginaremos que es 10%. ¿No? Ya hemos comentado hace instantes, esto simplemente hacemos esto al 94 elevado a la 1 entre en semestres. En un año existen dos semestres menos uno. Esta sería la tasa semestral del bono, ¿no? La tasa semestral, o perdón, semestre, la tasa de mercado, ¿no? Semestre. Todo esto informado, pero acá tenemos amortización periódica uniforme, le voy a colocar. Puede ser esto creciente, decreciente, no hay ningún inconveniente. Puede jugar como decíamos, uniforme. Entonces, ¿cuál es la característica? No, tengo el tiempo, tengo el valor del bono, tengo los cupones, tengo en este caso la amortización periódica y el total, ¿no? El total a cancelar. En este caso 0, 1, tenemos que ir hasta 10 semestres, ¿ok? Números 3, 10 semestres. El bono es de 5.000. ¿Qué hemos dicho? Que la amortización de estos 5.000 va a ser entre el periodo de maduración. ¿F cuál? Menos, no, 500. Entonces estos 500 se van a generar a lo largo. Control C, control B, perdón. La control X se hubiera colocado. Es control C, control B. Y lo anclamos. Ahí está, ¿no? 500. Hemos dicho 5.000 menos 500, es lo que al final el valor del bono generaría. Obviamente, al finalizar la vida útil del bono, su valor sería cero. Ahora, los cupones, hemos dicho, es esto por la tasa cupón. Bueno, la tasa cupón inicial es los 250, pero no, esto va a ir decreciendo. ¿Por qué va a ir decreciendo? Porque el valor en este caso del bono va a ir generando ese proceso. Cupón semestre 250, este sería primer semestre para no generar primer cupón del semestre. Pero el segundo semestre, como han visto, ya es menos, etc. ¿No? Entonces, el inversor, ¿qué recogería? Esto más esto. Este sería el rendimiento que obtendría, que como pueden apreciar, una parte es cupón y otra parte amortización. Valor presente, los que hago, valor presente, valor actual, perdón, o calcularlo de distintas maneras, ¿no? Eh, por ejemplo, un poco para referenciar nada más esto menos esto. Entonces, esto menos esto es 25. Si ustedes hacen ese proceso es 25. Entonces, esta es una renta, este es un bono, perdón, o una renta con crecimiento, en este caso con decrecimiento aritmético, ¿no? Porque 25 cada vez menos van recibiendo, ¿no? Como comentario. Entonces, puede ser otra manera de calcular. En un caso voy a hacer esto. Financieras, habíamos comentado, y voy a colocar valor neto actual. Tasa, esta es la tasa, ojo, ¿no? Tengo el valor o los valores que son estos y aceptar. Este es el bono, este es el precio del bono. Este bono, como ustedes pueden apreciar, el bono cotiza sobre la paz. El bono cotiza sobre la paz. ¿Lo ve? Haremos una prueba para que veamos, ¿no?
Voy a igualar la tasa cupón con la tasa de mercado. Y obviamente en esa condición el bono cotiza a la par, ¿no? Esa es la idea, habíamos comentado, del mercado. Si hacemos decimales, como la tasa cupón o la tasa de mercado, perdón, es menos a la tasa cupón, el bono cotiza sobre la par. Si esto aumentase, en este caso fuese 6%, el bono va a cotizar bajo la par. Es el mismo concepto que se mantiene. Ahora, acá podemos jugar con variantes. Cuando veíamos amortización, veíamos que los cupones no eran constantes. Hemos visto que aquí es decreciente. El pago que se hace podría ser creciente, podría ser uniforme. Aquí se puede jugar como ustedes gusten, ¿verdad? No hay variantes, ¿no, Michelle? Perdón, dije, me olvidó bajar la mano, va a disculpar. No, no hay problema. No sé si alguien tuviese alguna duda o consulta. ¿Cómo lo calculaba el valor actual? Disculpe, si lo puedes reiterar esa parte. Digo, el valor neto. Tiene eh, maneras, ¿no ve? Para el valor actual. Puede ser paso a paso. Podría ser utilizando la fórmula de simplificación, pero en este caso la fórmula de simplificación sería de una renta eh, con variación aritmética. Aritmética decreciente, ¿no ve? O podría ser función en Excel PNA, ¿no? Y es lo que hacíamos precisamente, pues, ¿no? Más valor neto actual. Obviamente la condición sine qua non es que todos los componentes estén uniformados, ¿no? Me dice la tasa y los valores todos, desde el primero hasta el décimo en el ejemplo, o hasta el n si ustedes prefieren. Y ahí tenemos. Si alguien tiene alguna duda. Los demás pasos ustedes lo pueden corroborar. Esa es la prueba que se genera.
Bueno, acá tenemos, mil disculpas, el tema de los cupones, como hemos visto, constantes, ¿no ve? Y, perdón, la amortización, perdón, sería esto, ¿no? La amortización periódica que es constante y los cupones que iban decreciendo, ¿no? Nuevamente, un bono es un título de deuda, básicamente, ¿no? Se habla de un pagaré. Es como yo ahorita, ¿no? Alguien me presta dinero y yo voy a ir generando la cancelación. El que invierte en un bono básicamente está generando una financiación. Eh, Hay bonos extendibles bueno, los bonos se pueden extender, da el derecho al inversor, al que esté invirtiendo, a extender la fecha original de vencimiento y tener un vencimiento mayor del instrumento. No sé si sería en el país ha emitido bonos y estos bonos se han ampliado básicamente en términos de temporalidad. Hay bonos que son retractables. Da derecho al bonista a adelantar la recuperación. La anterior sesión habíamos decía, no, yo puedo pagar con antelación una deuda y la respuesta es sí, puede cancelarse. ¿No? Original de vencimiento a una fecha específica. Miren acá, ¿no? El bono extendible, por ejemplo, se tenía un compromiso pero esta parte del capital que todavía no se va a pagar genera otro tanto. No puedes jugar, les decía, con los bonos o se lo puedes retraer, ¿no? En la misma gráfica, la idea era original todo esto, pero ahora se está retrayendo, se está contrayendo el pago. El principio es el clave acá, ¿no? Un activo, un bono, en este caso un activo financiero, vale lo que puede generar, ¿no? Y estos bonos, por ejemplo, no se aplican sobre bonos de tasa variable, los bonos techo o CAP. Existe una tasa máxima en la tasa cupón a pagar por el emisor. Esta cláusula va a beneficiar al emisor. Miren, acá que tenemos, ¿no ve? Eh, el, eh, la, la cotización del bono puede variar, pero nosotros hemos fijado un techo. No puede subir más del 7%, pero eso se genera al momento de emitir. Posteriormente no se puede cambiar las condiciones y eso precisamente se genera en los prospectos de emisión. Bonos flor, suelos, establece un mínimo de pagos de la tasa cupón recibida por el bonista. El beneficiario sería el tenedor de bonos, ya que limita el riesgo del mercado. Lo mínimo que se espera pagar cuando de pronto el cupón ha caído, automáticamente se sube, ¿no? En el otro era al revés, bajaba, eso beneficiaba al que emitido. En este caso estamos beneficiando al emisor. Para resolver esta parte tenemos los riesgos. Hay distintos riesgos que uno afronta al momento de emitir bonos, ¿no? Los riesgos de interés, riesgos de reinversión, volatilidad, etcétera. Simplemente, por ejemplo, por el riesgo de interés se entiende que el precio de los bonos varía justo en el sentido contrario a los movimientos de los tipos de interés que hemos visto. Cuando los tipos de interés suben, el precio del bono baja y viceversa, obviamente. Este riesgo es mayor cuanto mayor es la vida del bono. No es lo mismo un bono a 5 años que a 30 años, ya que el precio no es más que el descuento financiero de los cupones y el principal de los bonos a los tipos de mercado correspondientes. La duración es la característica que mide este riesgo. A mayor duración, mayor riesgo de tipo de interés. ¿Qué entendemos por riesgo? No, dice, un detalle muy importante es que el riesgo del tipo de interés solo perjudica o beneficia en caso de la venta del bono, ¿no? Nosotros veíamos en esta primera parte o en la primera parte cómo no ve los bonos tenían una cotización inicial que luego iba variando. Solo perjudica o beneficia en caso de venta del bono antes de su vencimiento, ya que el efecto de la variación de los tipos de interés disminuye conforme se aproxima la fecha de vencimiento. Mientras más cerca esté la fecha de vencimiento, el valor del bono va a tender a su valor facial. Obviamente, si nos alejamos, va a ir variando. Positivo o negativamente dependiendo del rendimiento exigido por el mercado. Pero la clave acá para el tema de evaluación es el principio. Un bono vale lo que puede generar, ¿no?
Las inversiones a corto plazo se ven poco fluidas por el riesgo de los tipos de interés, pero en cambio sí lo están por el riesgo de reinversión. Cuando hablamos de reinversión, a mí me dan el dinero, ¿no? Yo que he invertido en el bono, ¿qué puedo hacer con ese dinero? O claro, con ese dinero, ¿en qué tasa, a qué tasa lo puedo reinvertir? Los riesgos de reinversión o el de interés se mueve en sentido contrario, ya hemos visto con el tema de la cotización. ¿Qué es volatilidad? Principalmente a las emisiones amortizables por el emisor, ya que aumenta la probabilidad de que los tipos lleguen al nivel en el que el emisor decide amortizar el bono. Y por tanto, el precio de este cae cuanto aumenta la volatilidad de los tipos de interés. Se produce una caída del precio negociado de los bonos con amortización anticipada. Volatilidad, vamos a ver posteriormente, un poco adelantando al tema del riesgo, sinónimo de variabilidad. El riesgo de tipo de cambio va a afectar obviamente cuando el bono se haya emitido en una moneda distinta a la del país. En este caso, el gobierno boliviano se emite en dólares. Obviamente, si el tipo de cambio se modifica, existe este riesgo cambiario, ¿no? El riesgo de inflación va a surgir debido a la capacidad adquisitiva de los flujos de caja producidos debido a la inflación. Ustedes saben que la inflación es el aumento de los precios. Yo tengo 100, con esos 100 en este instante puedo comprar ciertos bienes. Mañana pasado, si sigo teniendo los mismos 100, pero pueden comprar menos cosas, hablamos de un riesgo de inflación. El riesgo de insolvencia o riesgo de crédito, en este caso, es el riesgo de que el emisor no pague en los plazos previstos los intereses que en este caso se han generado y esto se da principalmente por el tema del riesgo de insolvencia. En un mercado eficiente, la diferencia entre la rentabilidad del título con riesgo frente a la rentabilidad ofrecida por los títulos libres de riesgo que tengan cupones o fechas de vencimiento diferenciales se llama spread. Lo hemos visto en la parte introductoria de la materia, pero la parte introductoria es la más crítica. Si bien lo demás es cuantitativo, lo cualitativo genera las bases una buena teoría, por eso es la base de una tesis, por ejemplo, ¿no? Como comentario. Los riesgos son evaluados por las calificadoras de riesgo y estas calificadoras de riesgo generan esta calificación. Acá tenemos Standard Poor's, tenemos Moody's. Obviamente, no, en el caso nuestro en la universidad evaluamos del 1 al 100, pero puede haber una calificación valorativa A, B, C, D, etcétera. Al final se puede generar una comparación, no hay mayor inconveniente, es más o menos lo que tenemos acá. En el caso nuestro, el país ha emitido bonos, por ejemplo, y alguien ha debido escuchar, alguien ha debido leer, pero es un tema no pueden quedarse, perdón, con el tema teórico, con el tema de clases, tienen que ver en la realidad y nosotros tenemos realidad con la emisión que ha hecho el gobierno boliviano y se genera, perdón, calificaciones como las que están viendo. A la hora de calificar la deuda de una empresa hay que analizar los siguientes tipos de riesgo. El riesgo país, ¿no? Eh, eh, Muchas veces nos quejamos de que no hay inversión extranjera, pero ¿por qué no hay en el país? Porque un inversor extranjero ve Bolivia y dice, ¿será que, ¿no? Y empiezo a exportar, imaginaremos. Estoy tranquilo un mes, 2 meses, hasta que declaran un bloqueo de caminos por una demanda. La demanda puede ser legítima, pero al inversor ya le ha afectado, ¿no ve? Y la pregunta es, ¿y por cuánto tiempo le va a generar esa afectación? Entonces, a partir de eso uno examina y dice, no, veremos qué es lo que va a suceder. El riesgo de la industria, esto es más general, ¿no? Hay industrias que tienen un componente de riesgo mayor o menor dependiendo de el trabajo que se va a generar o que se va a hacer. Y imaginaremos, ¿no? Yo pienso que invertir en cigarrillos será rentable, hasta que han descubierto que son cancerígenos, han generado problemas, otras investigaciones, etcétera, ¿no? Y como ejemplo de riesgo de emisor.
o perdón, riesgo de industria y algunos elementos que ahí se puede ver o la vulnerabilidad frente al cambio tecnológico, la competencia y podemos ahí seguir sumando. El análisis situacional que usted hace genera pues ese componente en términos de trabajo. Y obviamente el tema del riesgo empresarial y es propio de la empresa. Vamos a ver ese tema de riesgos cuando nosotros generemos el tema de portafolios. Por eso hay un componente, ¿no? Que la diversificación reduce el riesgo básicamente, ¿no? El tema del riesgo legal, se habla de seguridad jurídica para el tema de la industria, del comercio, y se quiere trabajar precisamente en relación a ese componente, ¿no? Y las empresas que generan ese proceso son las calificadoras de riesgo. Deme un segundito. Las calificadoras de riesgo son los que miden ese riesgo y confieren, perdón, esa calificación que comenté en su proceso, ¿no? Obviamente la metodología tranquilamente se puede aplicar y se hace con información pública, ¿no? Con información que todos los agentes conocen básicamente. Y obviamente ven estas empresas desde el apalancamiento, la cobertura, ustedes han trabajado, nosotros mismos hemos recordado el componente de los indicadores financieros y obviamente se va a generar en base a esos componentes la calificación correspondiente, ¿no? El flujo de caja, etcétera, ¿no? Ah, Acá vemos el tema de evolución de los precios. Miren, tenemos un valor nominal del bono de 1.000, el cupón 8%, el vencimiento 7 años. Si el cupón no dice nada, obviamente asumimos que el cupón es anual y el vencimiento es anual. Acá podemos ver el 8% de 1.000 es 80, ¿no? 80 en todos los casos. Y al finalizar el periodo de maduración nos van a dar los 1.000 más el último cupón, ¿no? Ahí están los 7 años. ¿Qué vemos acá? Que la cotización del bono puede ser eh, igual a la tasa cupón, es decir, la tasa de rendimiento del mercado puede ser menor, en este caso, perdón, lo haremos como menor. Puede ser menor o puede ser mayor, ¿no? En función a eso, que simplemente estamos generando la actualización, obviamente si es igual va a ser 1.000, pero ¿qué queremos acá ver? ¿No? ¿Cómo va a ir variando ese proceso? Estos 80 actualizados se han vuelto 74, estos 1.080, 630. La sumatoria es 2.000. Acá de la misma manera, ¿no? Pero como la cotización, o perdón, la tasa de mercado es mayor a la cupón, el precio del bono baja, ¿no? Y acá lo contrario, tendría que subir. Gráficamente, esto es lo que se suscitaría con distintas tasas, como pueden apreciar ahí, ¿no? ¿No? El tema de la cotización. Se observa que existe una relación inversa entre la tasa de rentabilidad del mercado y el precio del bono. Mientras más alto sea, menor va a ser el valor. Mientras menor sea, mayor va a ser el valor, ¿no? Es lo que habíamos comentado. Les comentaba en el extremo que esto ha generado que un bono normal se vuelva chatarra debido a la exigencia de los mercados, básicamente.
Si hablamos de evolución de los precios, cuando el bono, por ejemplo, cotiza a la par, bajo la par o sobre la par, puede tener una mayor cotización o una menor cotización. A medida que el periodo de maduración vaya llegando, ¿no?, al año 7, miren, ¿no?, su valor tiende a llegar a 1.000, ¿no? Ahí está, ¿no? Y obviamente, independientemente de la tasa, es decir, sea 11, sea 12, etcétera, va a llegar a los 1.000, pero a medida que nos acerquemos al valor del bono como tal, ¿no?, como comentario, como ejemplo, en este caso, ¿no? Habíamos dicho que la tasa cupón, si es igual a la tasa de, o es, perdón, mayor a la tasa de mercado, el bono tiene prima, tiene premio, el bono cotiza sobre la par. Si es igual a la par y si es menor, bajo la par, ¿no? Con eso generaríamos esta presentación en el tema de bonos y nos vamos al tema de acciones, pero no sé si en el proceso alguien tuviese alguna duda o consulta. ¿Alguna duda o consulta? Nada. Un segundito, estoy abriendo mi presentación para la siguiente etapa. Ujú, esto es. Bueno, ahora sí les estoy compartiendo la segunda parte. Me da una confusión en el tema de presentación, pero bueno.
Acá estamos con el tema de acciones ahora, ¿no? Estamos hablando de inversión en títulos, valores, estamos viendo distintos tipos de instrumentos, hemos visto bonos, los bonos son deuda básicamente, N tipos de variantes, nuevamente, ¿no? Imaginaremos, estábamos con Jenny que imaginaremos prestaba dinero, pero las condiciones a las que presta puede variar, puede pedir por adelantado, puede pedir pagos cada 2 meses, puede pedir pagos algunos cada semana, en otros casos no, al final del año simplemente. No hay problema. No, no hay problema. Habíamos dicho que en el caso bancario me condiciona la institución financiera, pero en el caso del mercado financiero, perdón, en el caso de los bonos, la condicionante la define el emisor en este caso, ¿no? El que va a dar el bono. Obviamente esas condiciones tienen que ser atractivas. Ustedes han visto marketing con seguridad. Cuando el producto es atractivo, tiene demanda. Si no tiene si no tiene ese atractivo, su demanda va a caer. ¿Qué son las acciones? Son títulos, valores que representan una parte del capital, ¿no? Las SAs tienen acciones, los propietarios son los accionistas. Distintos tipos de acciones preferentes y comunes. No sé si han escuchado, ¿no? Un caballo versus un burro, ¿no? La mezcla de ambos es una mula. Una mula teóricamente tiene algo de caballo y tiene algo de burro, pero no es en realidad tampoco ninguno de los dos. Esa es la idea de la acción preferente. Una acción preferente no es acción, pero tampoco es deuda. Tiene un poco de deuda, tiene un poco de acción, ¿no? Ya vamos a comentar posteriormente, ¿no? Acá tenemos, se me ha movido en la presentación con las disculpas, estamos títulos, valores, dice de renta variable, acciones, ¿no? Las acciones son títulos representativos del capital de una empresa que sirven para acreditar y transmitir la calidad de los derechos. Derechos, va a depender del tipo, otorgan derechos sobre utilidades, de voz, de voto, de retiro, de liquidación. Obviamente un accionista preferente, ¿dónde está su preferencia? Por ejemplo, en que recibe y sabe cuánto va a recibir de rendimientos, ¿no? Pero no vota, ¿no? A diferencia del común que no sabe lamentablemente cuánto va a recibir, pero sí vota. Liquidez se refiere a la mayor o menor facilidad con la que un inversor puede comprar o vender la acción en el mercado. Me interesa que sea más líquido porque es menos riesgo. Split, dividir, ¿no? Banana split, ¿no? Es una banana partida, entiendo. Ocurre cuando un título se divide en dos o más títulos cuyos precios son el equivalente al original. Un ejemplo de división en nuestro medio es lo de Cotel, ¿no? Han dicho, ¿no? La línea gemela, ¿no? Y después todo el trilizo ha salido, me parece, ¿no? Las acciones comunes otorgan el derecho de participación en las decisiones de una empresa, para sus tenedores, así como el derecho a recibir una parte de las utilidades de la empresa. No olvidemos que el accionista lo que recibe es la utilidad. Las preferentes otorgan derechos preferenciales sobre el reparto de dividendos. Si ustedes hacen una fila, el primero en la fila es el acreedor, el pasivo. No, hay distintos pasivos, hemos comentado en la presentación del tema anterior, o bueno, de este tema en realidad a inicios, y los demás están en la fila, el último en la fila, o el penúltimo, perdón, en la fila es el preferente, ¿no? De ahí está el último, el común. Ah, en caso de quiebra de la empresa, ¿no? Dice reparto de dividendos e incluso de activos en caso de quiebra de la empresa. Eh, Al final le corresponde siempre y cuando se pague a los acreedores. Esa es la característica. En contraste, las acciones de este tipo generalmente no otorgan derecho de voto a sus tenedores, ¿no? Las acciones con prioridad de pago de dividendos pueden ser convertibles, redimibles. ¿Se acuerdan? En los bonos hablábamos de N variantes. Acá de la misma manera participantes. Dice, ventaja, se puede postergar el pago de dividendo, puede no vencer, aumenta la base del capital y obviamente, ¿no? El dividendo no es deducible como parte del IUE. Nosotros hemos fundado, deben recordar el concepto de escudo fiscal. Una empresa que trabaja con deuda genera escudo fiscal. Estas empresas no generan un deducible por concepto del IUE. Crecimiento igual a cero, ahora sí, valuación de las acciones. Este caso supone, a ver, antes teorizaremos un poquito
concepto. Ustedes han visto esto. Acá tengo tiempo y acá tengo ventas o utilidades y trabajan así, ¿no ve? Producto en la fase de introducción, producto en la fase de crecimiento, producto en la fase de madurez y declive, ¿no ve? Se llama esto ciclo de vida del producto, ¿no ve? Ahí también hemos visto en un video, me acuerdo, el ciclo de vida de la industria. Veíamos, no es lo mismo una empresa que está en su etapa inicial, cuando el empresario hace de todo, y una empresa cuando ya está en su etapa consolidada, donde ya hay una empresa y uno realmente se puede considerar empresario, pero decía en el video, ¿no ve? En esta primera etapa, crecimiento igual a ser, acá estaría, ¿no? Madura. Este caso supone que los dividendos mantienen siempre el mismo nivel, ¿no? Siempre el mismo nivel. Ah, entonces el dividendo uno es igual al 2, al 3, etcétera. Considerando que los flujos de caja son constantes, el cálculo del precio de estas acciones es similar al valor presente de una perpetuidad constante. En este caso, el precio es igual al dividendo entre R. Imaginaremos, ¿no? De manera sencilla, una empresa paga dividendos, a ver, dividendos anuales le pondremos de 70. Si la tasa de descuento exigido por los inversores es del 7%, ¿cuál es el precio de la acción? No es lo que queremos averiguar. En este caso no necesitamos hacer nada. 70 entre 0.07. ¿Cuál es el precio de la acción? 1000. Excelente, gracias. Ahí en el chat estaba viendo. Licenciada. 1000. ¿No? Entonces, si usted hoy, ¿cuál es la idea de estos 1000, ¿no? Hoy usted compra esta acción en 1000, tiene derecho a recibir indefinidamente cupones, o perdón, dividendos de 70. ¿No? Esa es la característica de estas acciones. Primera. Segunda, crecimiento constante. ¿Qué es el crecimiento constante? En este caso asume que los dividendos crecen a una tasa constante G, dice, por siempre, ¿no? Por siempre, es decir, van a crecer al 7, o perdón, a una tasa en este caso, ¿no? Eh, entonces, el primer dividendo es, imaginemos, este es el primer dividendo. El segundo dividendo sería uno más G. El tercero, uno más G por uno más G o uno más G al cuadrado, etcétera, ¿no? Como los precios crecen a una tasa constante, perdón, como los dividendos crecen a una tasa constante, el cálculo de estas acciones es similar al cálculo de una perpetuidad. El tema de perpetuidades, inicialmente podríamos decir, ¿no? Una perpetuidad puede ser constante, puede ser creciente, puede ser decreciente, también no hay problema. Y si es creciente o decreciente, puede ser a razón geométrica o a razón aritmética. En este caso, estamos asumiendo geométrica, ¿no? Estamos hablando de una perpetuidad creciente geométrica. ¿Cuál es el precio? Lo que puede generar, ¿no? ¿Y qué hacemos? Actualizamos. Ese es el concepto básico, ¿no ve? Obviamente hay una fórmula de simplificación que me dice el precio es igual al dividendo. En el ejemplo anterior hablábamos de 70, la tasa de mercado, el dividendo era, el dividendo que espero recibir es 70. La tasa de mercado hablábamos del 10%, ¿no es verdad? Y G, la tasa de crecimiento, imaginaremos que es del 4%, ¿no? Reemplazando, ¿cuánto nos da el precio de la acción?
Jimena me dice 1166. Jasmine ahí nos confirma el valor, ¿no ve? Entonces, si usted paga, perdón, ¿no? Moisés de la misma manera y Camila me está ratificando el cálculo, ¿no? Andrés, gracias. Si nosotros pagamos 1166,67, hoy tenemos derecho a recibir dividendos de 70 que van a crecer a un 4% de manera indefinida. En el caso de una empresa, ¿por qué asumimos perpetuidad? Porque asumimos que los pagos van a ser indefinido. No hay una caducidad de una empresa, ¿no? Puede ser indefinido, o es indefinido, perdón, en la valuación. Y tenemos el tercer caso, ¿no? Dice diferencial. ¿Cómo diferencial? Pues va a haber un primer rango que va a crecer a un 4%, pero posteriormente va a crecer al 7% y después al 2%, ¿no? Obviamente la idea acá es modelizar ya y ver el comportamiento futuro. Asume que los dividendos crecen a distintas tasas. A ver, analizaremos, ¿no ve? No va a crecer o va a ser sin crecimiento, va a ser constante. Medio raro observar que el ciclo de vida nos avalaría, ¿no? Va a crecer indefinidamente. Claro, si está en etapa de crecimiento, pero indefinidamente. ¿No? Entonces, digamos, es un poquito más realista porque dice, va a crecer en distintos rangos, pero el principio es el que quisiera que estuviese claro. ¿No ve cuál es el principio? Una empresa, un activo vale lo que puede generar. La clave es proyectar lo que puede generar y actualizarlo. Ese es el precio en este caso. Para valorar estas acciones, ¿qué se requiere? Combinar fórmulas de simplificación, rentas para el cálculo de valores presentes y futuros, ¿no? Entonces, acá en el ejemplo, a ver, aquí nos daremos, ¿no? Esta sería la idea. En la primera parte, nos daremos 7 años, va a ser constante, va a ser constante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, constante, ¿no? Los dividendos, ¿no? Dividendos constantes. Pero después el octavo dividendo va a crecer al G3% de manera indefinida. La pregunta es, ¿no ve? A ver, si los dividendos son de 90, imaginaremos, de 90 son los dividendos, la tasa de descuento exigido por el inversor es igual le pondremos 12%. Y que, ya hemos dicho, a partir del octavo año es del 3%. ¿Cuál es el precio? A ver, ayúdenme. ¿No? 90 nuevamente por 7 años. Todo lo analizaremos para no complicarnos. ¿No ve? Y el octavo año va a crecer al 3% a 3% de manera indefinida. ¿Cuál es el precio de la acción? A ver, a trabajar ahí un par de minutitos.
Michelle nos dice 4.500, perdón. ¿Estamos de acuerdo o nada? Estoy saliendo de mi presentación y me voy a ir al Excel. Ahí vamos a ver el trabajo, ¿no ve? Entonces, no lo he copiado todo, bueno, para no estar volviendo y, no, este es el dato, este es el otro, etcétera. ¿Qué me dice? Dividendos. Hemos hablado, perdón, en el tiempo, los siguientes dividendos, ¿no? Me dice que van a ser de 90 por 7 años. Ahí tenemos 3, 4, 5, 6, 7. ¿No? Esto va de 0, 1 hasta el año 8 y de ahí indefinidamente. Me dice además R sub S, el rendimiento exigido por los dueños o por los inversores o por el mercado, es del 12%. G es del 3%. Ahora, ¿para qué me sirve ese G? Para decir esto por 1 más G. Ese sería el siguiente dividendo. El de año 9 sería eso más 3% para el 10, etcétera. ¿No? Hasta el infinito y más allá. Ahora, ¿qué hacemos acá? En realidad acá, diría este valor entre eh, esto menos 3. Ese sería el valor. Adicionalmente, los 90, más sencillo, ¿no ve? Valor actual es valor neto actual. Pierde. Tasa, es la tasa, coma, los valores son estos, ¿no? Este sería el valor, ¿no? ¿Qué es lo mal? Este valor está en el año 7 entre uno más. Acá la clave es la ubicación en la línea del tiempo. Al 94, al 94 del año 7 estoy trayendo esto, ¿no ve? Este sería el precio. Si yo pago hoy 876,66, tengo derecho a recibir 90 por los siguientes 7 años y el octavo año, esos 90 que van a crecer al 3% de manera indefinida, ¿no? No sé si alguien tuviese alguna duda o consulta. Ahora, obviamente, miren acá, vamos a anclar esto, F4 al 94 elevado a, y lo vamos a colocar a la 1, la 1. No varía a la 2, a la 3, a la 4, a la 5. Así va a ir comportándose hasta, ¿no? Va a ir creciendo geométricamente, cada vez más. Esto puedo actualizar y la actualización va a seguir siendo estos 876. ¿Cuál es la diferencia? Que la perpetuidad lo que ha hecho es determinar el primer pago. Ustedes saben, la perpetuidad creciente es R menos G, lo tenemos acá. Y este valor que estaba en el año 8 está, ¿no ve? Pero yo lo estoy trabajando como si fuese cero, que ahí es donde hacemos el cálculo, y del año 7 lo he vuelto a actualizar para generar este valor. ¿Cuál es el principio? Un activo vale lo que puede generar. Esa es la característica. Si eso está claro, no debería haber problema, pero si ahí tienen dificultades, van a ser horrores, van a notar, ¿no? No sé si alguien tuviese alguna duda o consulta. ¿Podrías volver a explicar, por favor? Es que le escuché entrecortado.
¿Qué parte no está claro, Albert? Perdón. No, lo que estaba haciendo ahorita el cuadrito. No, el cuadrito es Escuché todo simplemente en la corto, pero evolución, ¿no? Me dice, durante 7 años vamos a pagar, en este caso 90, ahí están los 90 por los 7 años. Posteriormente, a partir del año 8 eso va a crecer al 3%, por eso aquí ha sido los mismos 90, pero por uno más, el 3%. Pues, ¿qué hemos hecho? Como esto va a ser perpetuo de manera indefinida, ¿qué hemos dicho? Un dividendo entre R menos G, ese es el valor. Hay que tener cuidado, ese valor está en el momento 7. Por eso es que del momento 7 lo hemos actualizado. Y 30 entre uno más la tasa de descuento, la tasa exigida por los inversores al año 7, o del año 7, perdón, en este caso. Y van los 90, N maneras de calcular. Hemos dicho valor actual, por ejemplo, debería dar el mismo valor. Tasa, esta es la tasa. Tiempo es 7, estamos 7, coma, los pagos son de 90. Y el mismo valor, ¿no? Solo un negativo, positivo, habíamos dicho da negativo porque está asumiendo pagos, nada más, ¿no? Entonces, puedo hacer paso a paso, o sea, es jugar acá, pero el principio es la clave. El principio, pues han visto en matemática financiera, el valor tiempo del dinero. En este caso, sobre esa base estamos definiendo que un activo en general, sea financiero o sea real, un activo vale lo que puede generar. Usted dice, yo si pago 876, eso me da derecho a recibir 90, que luego van a crecer indefinidamente a cierta tasa, ¿no? ¿Alguna otra duda o consulta? Bueno, terminaremos hoy con esta parte. Mucho estaba en la presentación, ¿no ve? Acá está. Perdón, ahí está, ¿no? Crecimiento diferencial, dos tasas. Aquí podemos jugar 3, 4, 5. ¿Qué es lo malo? No, también hay que ahí ser honestos. Nada de crecimiento que sea constante, medio utópico. Hay empresas que pueden generar esa constante, ¿no? Por ejemplo, una empresa madura, no se le vamos a poner Entel, que si Entel todavía tiene crecimiento. Aguas de Limán, ya no hay agua de Limán, estoy pensando. EPSAS, ¿no? Es ahora una empresa que genera la distribución de agua potable, ¿no? ¿Dónde más puede crecer? Claro, la población se sigue expandiendo, pero también los costos. Entonces, podemos asumir hipotéticamente que el crecimiento es constante, ¿no? Que el crecimiento es constante y puede trabajarse de esa manera. Pero muy utópico. Dividendos constantes era, ¿no? Dividendos constantes. Segundo caso, hemos dicho, dividendos crecientes, ¿no? Igual, muy utópico, puede darse, no digo que no, pero lo veo improbable de la misma manera. No. Crecimiento diferencial, ¿no? Dice más realista, porque teóricamente yo estoy estimando que en el tiempo va a haber comportamientos que van a ir cambiando. Yo bromeando en una clase decía, el ser humano siempre ha querido saber el futuro, ¿no? Yo asumo desde los orígenes de la humanidad. Por ejemplo, me llama la atención cuando leo
la mitología griega, ¿no? De los oráculos, ¿no? El de Delfos, el más famoso, que trataba de vaticinar qué va a pasar en el futuro. Hay tragedias griegas bellas que se han escrito a partir de esa predicción. Pero vuelvo al tema, ¿no? Complicado, ¿no? Eh, Estaba curioseando en la atención, haciendo zapping en la televisión, y estaba Ramsés, ¿no? Ramsés predecía qué esperaba el país en este año, complicado. A ver, en términos de candidatos para las futuras elecciones, ¿no? Están peleando los masistas, los opositores que no tiene cabeza. ¿Qué puede pasar? De pronto se da lo que ha predicho o nada que ver, ¿no? Y cierro, ¿no? Hace 7 años, ¿no? Un argentino había tuiteado que en Qatar Argentina se iba a consagrar y él en su tweet decía, no, yo vengo del futuro, vengo de Qatar, decía, vengo de Doha, entonces se ha dado la final del mundo y Argentina se consagra campeón, ¿no? Y en 7 años me van a consultar, van a seguramente buscar desde él, ¿no? Y se ha dado. Ahora, bueno, será real, no será real, bien complicado, ¿no? Y un poco esa sería la idea. Y por eso este último capítulo dice los casos reales que sugiere. El modelo más real es el cálculo del valor mediante el método del discounted cash flow. Lo que ya sabemos hacer, pues sabemos generar descuentos mediante, bueno, no sabemos generar con un descuento. Vamos a determinar flujos. Pero lo que nosotros hemos hecho es esto. Hemos dicho, le doy dos balances generales y un estado de resultados. Utilizando el método indirecto, usted puede determinar un flujo de efectivo, ¿no? Yo les decía, ese flujo de efectivo que ustedes han determinado es histórico. ¿Qué vamos a hacer posteriormente? Proyectar, que sea futuro. Y ese flujo futuro, ¿qué vamos a hacer? Descontarlo. Y acá vamos a ver el modelo del discounted cash flow, ¿no? Nosotros, ¿qué sabemos? Flujos de caja. Pues ya han visto el tema de presupuestos, estados financieros pro forma seguramente, pero bueno, nosotros vamos a hacer un repaso rapidito de lo que va a ser después los estados financieros pro forma, donde vamos a proyectar precisamente qué va a pasar en una empresa. El pasado podemos criticarlo, pero lo que nos queda es el futuro. Ese futuro es donde vamos a generar ese trabajo, ¿no? ¿Dónde vamos a generar ese trabajo? ¿No? Entonces, proyectar. ¿Qué más necesitamos? ¿No? Descontar, ya sabemos, ¿no? El principio, valor, tiempo del dinero. Y sabemos la base, valor, tiempo del dinero. Un activo vale lo que puede generar. Y hemos visto eso. Entonces, ahora habrá que ver qué puede generar la empresa. Y nos falta algo crítico, que es la tasa de descuento. Yo les he dicho, la tasa de descuento del mercado es del 3%, del 7%. Pero ¿cómo se definirá esa tasa en la realidad? Es lo que nos falta aplicar, que es precisamente la siguiente parte, ¿no? Recuerdo, una empresa vale lo que puede generar, lo que puede ganar. Entonces, voy a borrar esto para que sea legible. El valor de los activos está condicionado por su capacidad de generar ganancias en el futuro, básicamente, ¿no? Bueno, con eso terminaríamos esta presentación. Me voy a salir un rato, me voy a ir a la plataforma de manera rápida, denme un segundito. Estoy entrando, voy a compartir. Ah, ¿Dónde estás? Plataforma, aquí está. Estoy en la plataforma, bueno, de lo que es el enlace. Eh, Me falta actualizar la última partecita. Recién les cuento, bueno, el día viernes no he generado el archivo correspondiente, o sea, hoy he generado antes de clases, entonces hoy más la grabación que está generando, lo vamos a compartir, más los dos Excel hoy, que era muy general, y el del viernes que hemos trabajado un poquito más, me parece. Pero quería irme acá, libros de finanzas, ¿no? Este está en mi Drive, y este es el libro que
yo les sugiero. Bueno, no es interesante, es muy bueno, tampoco le voy a restar méritos. Esta es la segunda edición de López Dunrow, muy didáctico, espero lo hayan revisado. Y la tarea que hoy vamos a tener, mañana vamos a hacer control, no quiero hoy generar inconvenientes, mire, ¿no? Análisis financiero, planificación financiera, libros finanzas corporativas anotado. Hemos visto flujos de efectivo, free capital, etcétera. Estamos el valor del dinero en el tiempo, revísenlo. Calcular el valor del flujo de efectivo, bueno, nosotros lo vamos a hacer de distinta manera, pero vamos a llegar a lo mismo. Evaluación de acciones y obligaciones, esto es renta fija básicamente. Dame un segundito. Rendimiento e inversión, estoy buscando algo. Un segundito, por favor. Determinación de oportunidades, me voy a saltar, dame un segundo, me he perdido en el libro. Planificación, me interesa costo de capital, estructura, que es lo que vamos a ver posteriormente, Modigliani y Miller, pero quiero ver algo que se me ha ido. ¿Dónde estás? Acá voy a ver. Aunque tampoco lo tengo diferenciado, qué pesado. Volveré a ver. Dame un segundo. Estoy buscando un capítulo que quiero que trabaje. Fusiones, adquisiciones. A ver si llegamos hasta ese punto. Punto de equilibrio en la que de creación de valor, que es lo que en la recta final vamos a ver, estructura de capital. Esta es un poco la idea de la tasa de descuento. Mm, eh, aquí está. Ahora sí. Esta es su tarea, capítulo 10, técnicas de evaluación de proyectos de inversiones. Mañana lo que vamos a ver, yo lo voy a ver rápido, ¿no? Mañana vamos a terminar todo el capítulo, pero vamos a tener un taller solo de esta partecita, o sea, no el tema de títulos, valores, que va a estar en la prueba como tal. El día miércoles tenemos la prueba. Quería ser en otro horario, pero a veces solemos tener inconvenientes y no quiero generar inconvenientes. Miércoles plataforma, primer parcial, ¿no? Mañana taller, yo voy a hacer una presentación general en la primera etapa y van a trabajar en la segunda etapa. 309 dice, ¿no? A ver, lo veremos. ¿No? Para que no nos asustemos, será fácil, difícil, ¿no? 300, no, está bien. En las 60 y ahora sí. Técnicas de evaluación de proyectos de inversión. ¿No? 330 en mi caso. Ahí está. Van a teorizar el tema de presupuesto, tasa de... Bueno, estas son las medidas ya. No nos interesan las contables, pero no está de más el conocerlas. Nosotros vamos a trabajar estas, ¿no? Y empezamos con el periodo de recuperación. Sencillito, lo que lo hemos hecho nosotros incluso en una de las sesiones, con descuento, ¿no? Ahí está para los que nos hemos perdido, no nos ubicamos, el proceso para generar la revisión. El valor actual neto, el VAN, la nomenclatura ya les había comentado, pero bueno, supongo que no debería haber inconveniente cómo interpretar el VAN, en las reglas de decisión, la función decreciente, la reinversión, cómo se genera. Revísenlo a detalle para que no tengan inconveniente, tengan una buena base. La TIR, la tasa interna de retorno, la regla de decisión, a lo que estoy viendo, los supuestos de reinversión de la TIR. eh, Cómo calcular la TIR sin la calculadora financiera para los que todavía están en la era de Pedro Picapiedra y con sus calculadoras de librecambista, sus apuntes. Tenemos ahí el tema de interpolación, se llama, ¿no? Que igual genera el cálculo. Proyectos convencionales o simples, cuando la VAN y la TIR coinciden, trabajen esa parte. Estoy revisando el capítulo, ¿no? Diferencias entre la VAN y la TIR. El índice de rentabilidad se genera. Algunos inconvenientes, proyectos mutuamente excluyentes, diferentes tamaños, el tema de la tasa de Fisher, ¿qué más tenemos? ¿No? Igual inversión inicial,
Eh, Endeudamiento. ¿Qué sucede con el endeudamiento? Multiplicidad y ausencia de TIR, que también puede darse en el tema de análisis, ahí en el ejemplo. Reinversión de los fondos, que también se trabaja. A ver, ¿qué más tenemos? No convencionales los proyectos, cuando no coinciden el criterio del BAN y la TIR, el método de la anualidad equivalente, cuando tenemos acá dos proyectos, uno de 3 años y otro de 9 años, no puedo compararlos, ¿no ves? Salvo que iguale la vida útil, esa es la idea de este tema de la anualidad equivalente como anticipo. Bueno, esto ya no tanto, pero igual se puede desarrollar cálculo de la BAN y la TIR con flujos no periódicos. Nota que hay una fecha. Nosotros usualmente hemos dicho 1, 2, 3, pero si hay fechas se puede generar el cálculo. Esa es la idea acá. Ahí está el resumen. Y su tarea va a ser, a ver, vamos a ver. Bueno, primera parte sencillita. Explique por qué, no, no hay problema. Individual, entonces, lo vamos a subir a plataforma. El libro los he mostrado, está en la plataforma, de ahí estoy generando. Y teoría práctica, ¿no? 10 ejercicios prácticos y tienen 8 teóricos, ¿no? Esa es su tarea de hoy. Obviamente, esta tarea se va a habilitar hasta mañana, por eso me interesa que lo revisen, que lo desmenucen. Mañana me voy a volar sobre esta partecita, ¿no? Y mañana sintetizamos todo lo que hemos visto. Han visto el libro, nos sirve bastante para ese proceso. Por eso quería ver. El otro igual tiene lo mismo, pueden notar si alguno ha curioseado, pero esta partecita me interesa ahora sí que revisen exhaustivamente. Y una prueba de esa revisión va a ser esta resolución, ¿no ve? Algo más, la resolución en el tema práctico Excel, en el tema teórico PDF. Bueno, en el PDF metan lo teórico y lo práctico, pero lo práctico que esté más su Excel. Eso les va a forzar necesariamente a ver, ¿no? Bueno, entiendo también que ustedes ya cómo trabajan, ¿no? Cuando tienen grupos de estudio, adelante, bienvenido, pero eso de partes a mí no me convence, por eso lo estoy haciendo individual, pero si les ayuda apoyarse con alguien, la mejor manera de aprender es enseñar, adelante. No puedo yo ahí ya ver, no ven, meterme, pero hagan ese esfuerzo de generar esa revisión, ¿no? Con eso terminaríamos nuestra sesión de hoy. Les cuento con una reunión en 2 minutos, por eso ese proceso que les estoy asignando, mañana lo revisamos conmigo el capítulo y si lo ha trabajado va a pasarse así fugazmente, van a notar, y la constancia de trabajo que va a estar en el tema del caso como tal, ¿no? ¿Alguien tuviese alguna duda o consulta? La parte teórica del libro es todo, ¿verdad? Las ocho preguntas Toda la última parte, teórica y práctica. Exacto, Ah, ya, 8 y 10 son. ya, ya. Gracias, licenciado. ¿Alguna duda? No, porque Jimena. Lo crearemos para, yo me olvido después, ¿no ve? Resumir no resumir. Ahí está, tarea. ¿Vale? Cuestionario, capítulo 10 era, ¿no? Eso se me López Duns. Responder a las consultas teóricas y prácticas. El capítulo mostrado en clase. Sí, mejor, ¿no? Porque si no, cuestionario, puesto de capítulo me he hecho dudar, así que por ahí, López Bon, nada más, ¿no? Todo en PDF y parte práctica, práctica en Excel. Listo. Lo haremos mañana es 17. 17, estamos en January.
12:30 le vamos a generar hora tope para... Me interesa que trabaje, ¿no? Si yo por mí lo hago a medianoche, pero tampoco la idea es esa, ¿no? Pues organícense, revisen. Si me hacen caso, no van a tener mucho inconveniente. Holgura de 5 minutitos para cualquier inconveniente. ¿Listo? ¿No? Ahí está. Y en mi caso, a ver, si tengo, me falta el tema de la grabación. La grabación es mucho más morosa, lamentablemente. Excel bonus, ¿no? Eso los tenía pendiente, lo subiré, no olvidar después yo y, y no van a tener, no van a decir, no, 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 no lo subí. Ahí está. Y no, lo subiremos. Y tengo pendiente el de hoy. Hoy lo grabaré por si acaso. Sé que hoy no hemos avanzado mucho más de manera básica, pero igual. Eh, acciones hemos hecho, ¿no? Acciones y bonos a lo que veo, pero bueno, no hay problema. Ahí está. Y un segundito, acciones. Y lo que estaría pendiente para mí es la grabación. Lamentablemente, como les decía, es mucho más morosa ese tema de la grabación, pero bueno, igual lo voy a actualizar, pero no inmediatamente, ¿no? Ahí está. Lo que tengo pendiente en mi caso es el tema de las grabaciones del viernes y hoy, y en su caso ya tienen el trabajo, les he mostrado el libro, o los libros, el primero es lo que estamos revisando para ese proceso. ¿Alguien tuviese alguna duda antes de completar hoy? Y se van un poco más antes, pero ya tienen el trabajo y nuevamente, si me hacen caso, mañana yo lo voy a sistematizar y voy directo al punto, van a ver, pero pues van a tener ya el criterio de trabajo y bueno, están con el material, pueden consultar, volver una pregunta ya sea teórico-práctica y si no es suficiente, tienen otro libro y si no es suficiente, bueno, tienen el mundo en sus manos, ¿no? Con el tema del internet, hay videos en esta parte, ya cada uno ve ahí el proceso para poder estudiar, ¿no? ¿Alguien tuviese alguna duda? See you tomorrow, nos vemos mañana entonces, que tengan buena tarde, a trabajar.